Bien, continuamos con el método de igualación de reacciones químicas, método ion-electrón. Seguimos igualando en medio ácido. Recordando los pasos para igualar por este método, recordemos que primero debemos identificar cuáles son los elementos que sufren una variación en su estado de oxidación. Aquí el manganeso, que está con una valencia más 7, a este lado está con una valencia más 2, sería el elemento que se está reduciendo. Luego tenemos como un elemento que se está oxidando, el que está aumentando de valencia, el ácido sulfídrico, que está con una valencia de menos 2. Y lo tenemos acá el azufre con cociente 8, que está con una valencia 0. De todas maneras, este es un alótropo de azufre, el azufre es uno de sus estados más comunes en la naturaleza, conocido como el octaazufre o también ciclooctaazufre, es el nombre con el cual se conoce este compuesto. Muy bien, perfecto, entonces ya hemos identificado cuáles son los elementos que se oxidan y se reducen. Debemos armar el esqueleto de la reacción a través de dos semireacciones, uno para el compuesto que se oxida y otro para el que se reduce, teniendo en cuenta que debemos disociar las sales. Empezando con el elemento que se reduce, el manganeso, se reduce al sulfato manganoso, acá el permanganato de potasio. Vamos a disociar, ¿sí? Bueno, primero vamos a hacer la disociación mejor acá y luego agarramos el radical que nos interesa. Disociamos este. En este caso el ácido sulfídrico no habría necesidad de disociar, no es una sal, recordemos que solamente la sal disociamos. Acá tenemos el octaazufre y este sulfato manganoso lo disociamos también porque es una sal. Perfecto. De nuevo, ahora el radical que contiene al elemento que se está reduciendo, por este lado tenemos el permanganato y aquí tenemos el ion manganoso. Eso lo volvemos a copiar para armar la primera semireacción, en este caso para el elemento que se está reduciendo. Posteriormente, para el elemento que se oxida, sería el azufre. Acá tenemos el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógenos, dependiendo del estado, y el cual se reduce, se está oxidando a octaazufre con una valencia de 0. ¿Sí? Muy bien. Una vez que hemos armado el esqueleto de la reacción, igualamos las dos semireacciones tomando en cuenta que utilizamos 4 pasos. Trabajemos con la primera. Primero se debe igualar atómicamente. Acá hay un manganeso, un manganeso. Segundo paso era igualar los oxígenos agregando moléculas de agua. Al lado izquierdo tenemos 4 oxígenos, por lo tanto al lado derecho agregamos 4 moléculas de agua. A 4 por un oxígeno igualamos los átomos de oxígeno. Posteriormente los hidrógenos. Al lado derecho tenemos 8 hidrógenos, al lado izquierdo pues no tenemos ni uno, por lo tanto debemos para poder igualar los hidrógenos agregamos iones hidronio. Posteriormente, que hemos agregado atómicamente, hemos igualado, los átomos de oxígeno, los átomos de hidrógeno, procedemos a igualar la carga. En el lado izquierdo tenemos 8 cargas positivas menos 1, 7 cargas positivas. Al lado derecho tenemos 2 cargas positivas. Debemos agregar electrones al lado que sea necesario. Recordemos que los electrones tienen carga negativa. Por lo tanto, para que esto se iguale, agregamos al lado izquierdo 5 electrones que tienen carga. De manera que 5 electrones carga negativa más 7 cargas positivas nos queda 2 cargas positivas. De esa manera igualamos las cargas a ambos lados. Por lo tanto, aquí hemos agregado 5 electrones. Bien, procedemos a igualar la siguiente semireacción. Primero igualamos atómicamente. Tenemos un azufre. Acá tenemos 8. El azufre es el elemento que se está oxidando, recuerden. Entonces colocamos 8. Para que sea 8 azufre, 8 azufre. Luego debemos igualar los átomos de oxígeno. No tenemos oxígeno. Posteriormente los átomos de hidrógeno. Tenemos 16 átomos de hidrógeno al lado izquierdo, al lado derecho no tenemos ni uno.
por lo tanto agregamos 16 hidronio para igualar los hidrógenos. Posteriormente debemos igualar la carga. Al lado izquierdo no tenemos ninguna carga, pero al lado derecho, acá no tenemos carga, pero acá tenemos 16 cargas positivas. Sabiendo que al lado izquierdo no tenemos ninguna, para igualar la carga tendríamos que agregar a este lado 16 electrones. 16 cargas negativas, 16 cargas positivas, queda 0 cargas, 0 cargas. Muy bien. Posteriormente debemos multiplicar ambas semireacciones por el mínimo común múltiplo, de manera que, o generar el mínimo común múltiplo entre las dos semireacciones en función a la cantidad de electrones. Por lo tanto, esta primera vamos a multiplicar por 16 y la segunda semireacción vamos a multiplicar por 5. Bien, lo vamos a desglosar en una sola reacción. Vamos diciendo entonces, 16 por 5, 80 electrones. 16 por 8, 128 hidronios. 16 por el permanganato, 16 permanganatos. Ahora terminemos con los reactivos por 5. 5 por 8, 40 ácido sulfídrico. Ahora para el lado de los productos, 16 ion manganoso, 16 por 4, 64 moléculas de agua. Ahora vámonos a la segunda semireacción. 5 ciclo octazufre o directamente octazufre. 80 hidronios y 80, lo pondremos acá abajito, y 80 electrones. Perfecto. Vamos simplificando los factores que sean iguales. Estos 80 electrones se eliminan con estos 80 electrones de allá. ¿Qué más tenemos en común? Vemos y tenemos hidronio a ambos lados. Acá 128 y acá tenemos 80. Eliminamos estos 80, de manera que aquí nos quedarían 48 hidronios. Vemos si hay algún factor más común. Ya no. Bien, vamos ahora ya volviéndolo a copiar de manera ya sin los factores comunes. 48 hidronios, 16 permanganato, 40 ácido sulfídrico, 16 ion manganoso. Bueno, el orden lo pondremos primero este, ¿sí? 5 octazufre y 64 moléculas de agua. Estos coeficientes vamos trasladándolos a la ecuación. Para el ácido sulfídrico nos dice 40, 16 permanganatos, 48 hidronios acá en el ácido. Como hay un 2, colocamos 24. 16 ion manganoso, aquí, ¿cierto? 16. 5 octazufre, 64 moléculas de agua. Perfecto. Vamos ahora confirmando que ya nuestra ecuación está igualada. Empecemos con los metales. Potasio. Tenemos 16 potasios. Tenemos solamente potasio acá. Acá hay un 2, por lo tanto le corresponderá un 8, para que 8 por 2, los 16 potasios. Manganeso. Manganeso tenemos los reactivos solamente acá. 16 manganesos, 16 manganesos. Azufre. Veamos que aquí tenemos 40 azufre, aquí 24. Hacemos un total de 64 azufre al lado izquierdo. Al lado derecho azufre tenemos aquí 8. Acá 5 por 8.
¿no? El subíndice 8 del azufre. Acá también tenemos azufre, 16, ¿no? 16 por 1. Vamos sumando esto, 8 más 16, 24 más 40, 64, efectivamente. Ya están igualados los azufres. Nos tocaría hidrógeno, 40 por 2, 80 hidrógenos, 24 por 2, 48, haciendo un total de 128 hidrógenos que tenemos al lado de los reactivos. Al lado de los productos no tenemos hidrógeno, no tenemos, aquí está, 64 por 2, 128. Los hidrógenos están igualados. Y por último, igualamos los oxígenos. Veamos oxígeno acá, 16 por 4, 64, más 24 por 4, 96. ¿Sí? Esto nos da 160. Tenemos 160 átomos de oxígeno al lado izquierdo. Veamos al lado derecho. 8 por 4, 32. 16 por 4, 64. Y 64 por 1, 64. Bueno, 64 más 64 es 128. 128 más 32, efectivamente 160. Están los átomos de oxígeno ya igualados y por ende toda nuestra reacción química ya se encuentra también igualada. Muchas gracias.